Hola, buenas chicos y chicas, bienvenido a la cápsula número 3 de la lección uno, los números enteros en tu vida. Las tres cápsulas que hemos visto dos cápsulas de hecho que hemos visto hasta hoy han sido una previa, una introducción a lo que es la unidad de enteros. Con las cápsulas que vienen vamos a profundizar de cierta manera cada vez más en estos números que son muy especiales para nuestra vida. Antes de empezar, recomiendo escoger un lugar tranquilo, utilizar periodos cortos de estudio, tomar descanso entre medio. Si surgen preguntas, anotarlas y me las pueden hacer llegar. Organizar el material, es decir, eh, eh, desarrollar, por ejemplo, resúmenes, etcétera. Y tampoco temerle miedo o asco a lo que es la lectura, que es muy importante. El objetivo de la clase de hoy entonces es usar números positivos y negativos para representar cantidades en múltiples contextos y explicar el significado de los valores positivos, valores negativos, cero en múltiples contextos. Bueno, en cápsulas anteriores hemos visto la necesidad que tuvo la humanidad de poder expresar cosas o número de cosas. Con ello nació lo que es el conteo y que permitió desarrollar aspectos muy importantes de la vida cotidiana de nuestra humanidad, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y la economía. Con el pasar de los años surgió necesidades de poder describir, por ejemplo, construcciones o poder describir objetos en realidad. Con ello nació, perdón, la longitud, el peso, eh, entre otras cosas. Pero ¿cómo medía la longitud o el peso de la humanidad? Con lo que tenía a mano. En este caso, pies, brazos, palmos, que era lo más simple, que constituyeron patrones de medición, es decir, eh, es decir, longitudes o medidas que fueran a lo largo del tiempo invariantes. ¿Por qué se utilizaban estas herramientas? Porque eran fácilmente de transportar y constituían una uniformidad. ¿Mm? Pero la humanidad siguió desarrollando este aspecto y inventó herramientas que más adelante desarrollaron o facilitaron, por ejemplo, al expresar situaciones de una manera más clara, de una manera más precisa y que se pueda reducir a simples términos. Por ejemplo, la recta numérica. Pero para crear la recta numérica, primero se necesitó un nivel de referencia, de dónde empezar a medir, qué vamos a utilizar en ello, por ejemplo, números, y otro, una unidad de medida, una unidad de distancia que me separa esos elementos, por ejemplo, los números, que se separen de la misma distancia, es decir, que el patrón sea el mismo, que la distancia entre un número y otro no varíe, por si no la medida no sería fiel a la realidad. Con el surgimiento de los números enteros, se expandió este concepto de la recta numérica y se incluyeron números positivos y números negativos. En síntesis, contar nos permitió poder describir objetos y poder representarlos de una manera que podamos estudiarlo y analizarlo y obtener información de que, es decir, medir. Medir significa describir objetos de tal manera de obtener sus propiedades, sus características. Bueno, con esto surge una pregunta. Ah, ya que tenemos esta herramienta que es muy útil, eh, y ya que hemos dado un ejemplo en el cual se pueden describir cosas, por ejemplo, en la construcción, ¿en qué otro ejemplo, en qué otras situaciones podemos encontrar estos números que son los elementos que utilizamos en la recta numérica? ¿Y qué representan esos números con signos? Un caso simple de estudiar es las alturas, ¿eh? Pero para ello, para poder describir cierta situación, en este caso, que es la elevación de un objeto hacia arriba, es necesario tener claro tres aspectos. ¿Qué se utilizan? En este caso se utiliza la recta numérica, que nos va a ayudar en la descripción de la situación.
la etiqueta, es decir, los números que vamos a utilizar en esa situación, y el valor absoluto, que lo vamos a desarrollar más adelante de manera más profunda. Pero en este caso vamos a ver solamente el significado del valor absoluto. La recta numérica nosotros es una herramienta que podemos utilizar de diferentes modos. Podemos orientarla tanto hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, etcétera, etcétera, o en ambas direcciones, tanto horizontal como vertical. Como esta es una situación que requiere una medición de manera vertical, la recta numérica también la podemos utilizar de manera vertical. Como solo, eh, como la situación solo mide desde cierto punto hacia arriba, entonces vamos a utilizar números positivos. Entonces la etiqueta van a ser los números con signo, pero en este caso solo positivos. Y el valor absoluto, es decir, la separación del objeto o de la situación desde donde estamos midiendo. En este caso, el significado del valor absoluto es el nivel del mar. Todo lo que esté encima o sobre el nivel del mar va a constituir números positivos. Un ejemplo es el cohete. Cuando lanzamos un cohete tenemos eh, tres elementos importantes. Desde dónde medimos, o sea, el nivel del mar, a qué objeto medimos, un cohete, y hacia dónde va el objeto, hacia arriba. Otra cosa importante es dónde está. El dónde está me lo describe o me ayuda a referenciarlo la recta numérica. La recta numérica me dice en dónde está el objeto ubicado. Entonces, la situación es la siguiente. Un cohete parte del nivel del mar y llega a los 90.000 metros sobre el nivel del mar. En términos matemáticos, podemos decir que la etiqueta, o sea, hasta dónde llega el número, es hasta los 90.000. O sea, como estamos hablando de solamente el número positivo, más 90.000. El número como tal. Y el valor absoluto es de dónde estamos midiendo. Es decir, entre el objeto y el nivel del mar hay una separación de más 90.000 metros. ¿Mm? El caso contrario es la profundidad. Nuevamente podemos utilizar la herramienta que es la recta numérica, los elementos que son los números con signo y el valor absoluto. Como ahora ya no se trata de un sentido positivo hacia arriba, ahora lo podemos utilizar hacia abajo. Como el nivel de referencia es el mar, entonces todo lo que esté bajo el nivel del mar van a representar números negativos. ¿Ok? Y entonces, un ejemplo de aquello, como también estamos observando una situación que implica una medición de manera vertical, podemos decir el siguiente ejemplo. Un, eh, un submarino está ubicado a nivel cero, ¿cierto? Y baja a los 1000 metros bajo el nivel del mar. Entonces, en este caso, podemos evidenciar tres cosas. ¿Dónde está ubicado? Con respecto a qué está ubicado y a qué número llegó en mi recta, en mi medición, a mi número, o sea, a mi recta numérica. Es decir, el número, o sea, el objeto está ubicado en el número 1000, pero como está bajo el nivel del mar, y lo bajo nivel del mar representa números negativos, entonces ese 1000 se convierte en menos 1000. O sea, si yo quiero solamente expresarlo en la recta numérica, yo voy a mencionar menos 1000. Pero si quiero profundizar más qué significa ese menos 1000, yo puedo decir que 1000 metros bajo el nivel. En el fondo, es decir, que 1000 metros bajo el nivel del mar me significa el número menos 1000 en la recta numérica. Otra situación que se utiliza harto los números negativos o positivos, o en concreto los números enteros, es la temperatura. Nuevamente podemos utilizar la recta numérica de manera vertical. Podemos utilizar los números negativos y positivos, los cuales nos van a ordenar del 0 hacia arriba positivos y del 0 hacia abajo negativos. Y el valor absoluto es decir, el número desde donde estamos midiendo. En este caso, dependiendo de la unidad, por ejemplo, la unidad de medida, si es Fahrenheit o
o Celsius. En este caso usamos la más simple, que es Celsius. Aquí les tengo un ejemplo de un mapa mundi con las diferentes temperaturas en cierto tiempo del año, en cierto mes, por ejemplo, y podemos entrar a medir. Por ejemplo, si vemos México, la situación dice que en México en este momento hay 22 grados 22 grados Celsius sobre cero. Es decir, en la recta numérica va a representar el número más 22. Esa situación va a representar el más 22. Por ejemplo, Australia hay 37 grados sobre cero. Hay mucha temperatura. Entonces, como es sobre cero, me va a representar números positivos, el más 37. En China, 13 grados sobre cero. Como es sobre cero, me va a representar un número positivo. En Mongolia, por ejemplo, 3 grados bajo cero. Como es bajo cero, me va a representar números negativos. Y 25 grados bajo cero en Alaska, o sea, en Alaska, en Rusia, en Siberia. Como es bajo cero, me representa en la recta numérica un número negativo. Yo puedo decir tanto bajo cero como menos 25 me va a representar la misma situación, en este caso de temperatura. ¿Okay? Otro caso es el saldo bancario. Por ejemplo, cuando administramos cuentas, eh, también podemos utilizar la recta numérica de manera horizontal, establecer que desde donde medimos hacia la derecha van a ser positivos y de donde medimos hacia la izquierda van a ser negativos o va a representar los números negativos. La etiqueta van a ser cada número con su signo y el valor absoluto va a representar el significado de haber representado eso. Es decir, si tenemos deuda o si tenemos un balance o una ganancia, por ejemplo. Un caso es el ahorro, donde tenemos dos personas, o una misma persona puede ser, que tiene un balance de 92 pesos en chanchito. Es decir, tengo 92 pesos, o más 92 pesos, desde donde estoy midiendo, es decir, del cero. Pero tengo una deuda de 87 pesos, es decir, menos 87 en la recta numérica. Esos valores, en la medida que nosotros nos movemos en la recta numérica, van a representar diferentes tipos de situaciones. Es decir, más o menos deuda o más o menos balance o tenencia de dinero en ese caso. ¿Mm? Otro aspecto es la finanza que tiene que ver con aspectos bursátiles. Ujú. Por ejemplo, en el mercado bursátil de Nueva York o en la compra y venta de acciones, que los valores de cada empresa varían incluso de segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, varían. Las finanzas generalmente representan ganancias o aumento de valor o pérdida o disminución de valor. En este caso también podemos representar la recta numérica de manera vertical, lo que nos permite graficar después todo lo que esté sobre cero va a ser positivo y bajo cero negativo. Y va a representar en la media números positivos, números negativos, aumento o ganancia, o disminución o pérdida. Por ejemplo, tenemos un caso de que un chico compra una acción el día domingo. Entonces, el día lunes se abre el mercado bursátil y obtiene una ganancia al final del día de 10 pesos. O sea, compra una acción a 0 pesos o se la dan, se la regalan, y el día lunes eh, tiene una ganancia de 10 pesos. Es decir, hasta el día lunes tiene acumulado 10. Pero el día martes en el mercado se desvaloriza esa acción y pierde menos 6. Es decir, tiene acumulado ahora 4, de que anteriormente tenía 10 y ahora perdió 6. El día 3, o sea, el miércoles, vuelve a bajar la acción perdiendo 2 pesos. Es decir, ahora tiene acumulado solamente 2 pesos.
El día jueves repunta, se mueve el mercado y logra aumentar su valor o lo que tenía acumulado a 14 pesos. Es decir, tuvo una ganancia de más 12. Y el día viernes, por ejemplo, volvió a perder menos 8. Es decir, de los 14 que tenía ahora solamente quedaron 6. Si tú mires el ejemplo, en la situación, tuvo más pérdidas que ganancias, ¿cierto? Pero las ganancias fueron más significativas que las de pérdida. De tener 0 pesos en un comienzo a 6, ahora a final de la semana, en viernes, igual se considera una ganancia. Sin embargo, el valor de esa acción varió de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, de manera de síntesis, la medición nos permitió establecer ejes de referencia de dónde podemos medir, el cual desarrolló un significado más profundo de cada situación, es decir, por ejemplo, lo que es deuda, lo que es pérdida, lo que es altura, lo que es profundidad, temperatura, etcétera. Eh, la medición nos permitió darle significado a ciertas situaciones en un lenguaje que podamos entender todos, eh, lo cual permitió dar sentido a las cosas. Y ese sentido se traduce en lo que es signo o dirección, que nos permite diferenciar estos números que nosotros fuimos creando, que son números, los números enteros, que se componen de negativos, positivos y cero. ¿Mm? Entonces, en síntesis, eh, ahora una actividad que les tengo es contestar estas 3 preguntas que son un poco la reflexión de lo que vimos en esta cápsula. La primera pregunta es, ¿cuáles son los 3 aspectos a considerar al momento de utilizar los números enteros en situaciones reales? Es decir, cuáles fueron en cada situación, qué vimos, qué fue lo más importante que vimos en cada situación. ¿Ok? La segunda pregunta, ¿puedes interpretar bajo tus propias palabras el valor que tiene el número 0 en la representación de los enteros en situaciones reales? ¿Cuál es el significado, bajo sus propias palabras, del valor 0 al momento de representar situaciones reales? Y por último, ¿qué otros ejemplos puedes encontrar en que se pueden utilizar los números enteros? Nombrar 2 ejemplos al menos. Son variados los ejemplos, yo no nombré algunos, pero ustedes son creativos, yo sé y tengo fe que me pueden dar más ejemplos. Espero que estén bien, quédense en casa, saludos a todos, nos vemos pronto.